como vamos a mencionarlo más adelante, pues llevamos décadas sin haber invertido en el sector. Bueno, pues empiezan los amparos, ¿no? Yo recuerdo que salió el Consejo Coordinador Empresarial a decirse que iban a ampararse, lo hicieron, posteriormente con Camín se trepó al cuadrilátero y pues básicamente casi todos los organismos empresariales, ¿no? Y luego, bueno, pues el 15 de mayo en el diario oficial aparecen los criterios de confiabilidad, continuidad y seguridad. No pongo toda la redacción completa, pero en realidad pues es una adaptación al código de red, ¿no? Entonces, pues obviamente ya con esta publicación siguen los amparos y pues el proceso siguió pues, su curso legal, ¿no? Hasta que en los argumentos técnicos pues empiezan a tomar un poco más de peso, ¿no? En realidad había un grave desconocimiento de la operación de un sistema de potencia y creo que lo sigue habiendo. De hecho, pues inclusive el que fue director general de CFE, que ahora es miembro, no recuerdo si los diputados y los senadores, decía que es más fácil operar un sistema con poca carga porque sobra. La verdad es que no es cierto, ¿no? Un sistema eléctrico necesita de la inercia eléctrica para poderse operar con toda confiabilidad. Eso, por supuesto, no implica que las energías renovables no tengan una cabida en el sistema, pero obviamente hay que preparar el sistema para poder despachar con plena confiabilidad y tranquilidad para evitar un apagón, ¿no? Bueno, pues los legales siguen siendo el foco de atención, ¿no? Se dan suspensiones a la aplicación de las propuestas del gobierno, ¿no? Y el 4 de febrero se tiene el dictamen final, que pues si leen ustedes las noticias, parece que fue un triunfo total de los amparos, pero en realidad fue, como vamos a ver más adelante, pues todavía a esto le queda bastante tiempo, ¿no? Para seguir avanzando. Bueno, pues se lanza una iniciativa preferente, como ustedes saben, para modificar la ley de la industria eléctrica. Tristemente, porque creo que la LIE tiene cosas valiosas, pero ya cuando algo pasa por mayoría y sin cambio en la Cámara de Diputados y en el Senado, pues ya no es una muy buena señal, ¿no? Yo creo que todo es perfectible, ¿no? Y creo que el tener debates, pues siempre ayuda, ¿no? Y como ustedes saben, pues el 10 de marzo se otorgó la suspensión temporal que deja sin efecto la LIE y la Secretaría de Energía, bueno, pues lo aceptó de inmediato y ya está publicado en el diario oficial. Y bueno, pues antes de ver la parte legal, a mí me gustaría, como aquí queremos hablar de confiabilidad, pues algunos puntos de nuestro sistema eléctrico nacional. De hecho, llevamos más de 10 años sin invertir en el sistema de transmisión, ¿no? Si ustedes ven los kilómetros de líneas de 400, 230 y 115, pues realmente hemos pasado como de 106,000 a 110,000 kilómetros, lo cual pues ya se imaginarán con un crecimiento de la demanda que ha estado rondando el 4%, pues nada más se eleva en 1.04 a la décima potencia y van a ver la sobrecarga que están teniendo los sistemas. Bueno, por otro lado, Aquí también, George. la penetración de renovables ya supera el No, este 20%. R1. Este, perdón, y ¿Escuchando? y en realidad el sistema eléctrico nacional no puede ni debe manejarse más allá de eso, ¿no? Tal y como está la topología del sistema. Aquí pues habrán visto ustedes que en muchísimos foros salen con temas como en Alemania se despacha el 60% y hasta en Uruguay el 40% de renovables, lo cual, bueno, pues si no es ignorancia de la operación de un sistema eléctrico, es por lo menos mala fe, ¿no? En el caso de Uruguay, pues es extremadamente sencillo, 4 millones de habitantes, pero eso no es lo importante, sino que están interconectados con dos sistemas eléctricos extremadamente grandes, el brasileño y el argentino, lo cual pues le da una rigidez a la red pues mucho más allá de la que puede tener inclusive países mucho más desarrollados, ¿no?
Otro ejemplo es Alemania, que despacha al 60%, pero en realidad se han ido haciendo las inversiones en la infraestructura para llegar a estos niveles de capacidad de despacho, y aún así es un poco, digamos, amañada la cifra del 60% del despacho que manejan, porque en realidad Alemania, después de haber entrado en esta transformación que se llamó la Energiewende, ¿no? La transformación energética, y haberse gastado más de 250.000 millones de euros, pues resulta que su disminución de la huella de carbono ha sido relativamente pequeña, similar a la que ha tenido Estados Unidos al entrar más en generación con gas. Y la razón de esto, pues es que después del accidente nuclear de Fukushima, decidieron parar sus plantas nucleares y ahora quieren la energía de Polonia, que genera no con carbón, sino con lignito, que es 30% más contaminante que el carbón. Entonces, no estoy diciendo que no debe invertirse, pero hay que realmente rascar las cifras para saber qué es lo que está sucediendo. Entonces, sí se ha invertido, sí se ha disminuido, pero al final la disminución de la huella de carbón no ha sido tan importante como la mencionan, que además hacen, pues siempre se les olvida en los cálculos la reserva rodante, ¿no? Es decir, está la energía renovable, ¿no? Pero atrás está la reserva rodante que sigue, aunque estén operando no a plena carga, por supuesto, pero siguen generando CO2, ¿no? Entonces, el CEN, el Sistema Eléctrico Nacional, de verdad no puede manejar más allá del 20%, a menos de que entremos con refuerzos, ¿no? A la red. Y aquí hay, pues, un tema que creo que es toral en esta discusión, ¿no? En realidad, la administración actual, correcta o incorrectamente, no estoy entrando a análisis de juicios, no cree en las energías renovables, pero la administración anterior lo hizo. Entonces, el haber publicado todas estas subastas sin haber hecho las inversiones en el sistema de transmisión, pues, pues nos lleva a donde estamos actualmente. Entonces, lo vamos a ver con más detalle adelante. Hace poco alguien me decía, bueno, pues hay que olvidarnos del pasado y hay que ver hacia adelante. Claro, es muy sencillo, ojalá le pudiera decir yo eso a mi banco, ¿no? Vamos a ver hacia adelante en los préstamos y vamos a olvidarnos de los anteriores, sobre todo pues en un ambiente tan polarizado, ¿no? Y bueno, el Sistema Eléctrico Nacional es mexicano, es uno de los más grandes en el mundo, ¿no? Tenemos cerca de 200,000 generadores. Aquí, por supuesto, estoy contando la generación distribuida, ¿no? 45 millones de centros de carga, 110,000 kilómetros de líneas de transmisión y 820,000 de líneas de distribución. Recordemos que en México en realidad tenemos 4 sistemas eléctricos, ¿no? El interconectado nacional de Chetumal a Sonora, en Baja California Sur, y uno pequeño cerca de la frontera de las Bajas, que es Mulegé, ¿no? Si ustedes han leído el código de red, pues los generadores tienen que cumplir con requisitos de acuerdo al sistema eléctrico en el que estén interconectados, ¿no? Y bueno, aquí voy Reunión a mensual de Comité aprovechar de para hacer Energía y Ley de la Industria Eléctrica. Soy multitask. Voy a hacer una pequeña pausa para presentarles un video que hicimos para una analogía de un sistema eléctrico de potencia. Esta analogía nos permite ver el reto que tienen los operadores para un gran sistema eléctrico de potencia, y para esto nos vamos a servir de una bicicleta tipo tándem, ¿no? Esta es la forma con la que lo explicamos nosotros. En esta bicicleta, que es un sistema eléctrico interconectado de gran magnitud, como es el mexicano, pues tenemos una enorme cantidad de participantes en este sistema eléctrico, y obviamente pues tenemos los generadores, que son los que hacen que se mueva la bicicleta, ¿no? Van pedaleando, llevan a la bicicleta, y eso nos permite pues a los usuarios, ¿no? A los centros de carga, interconectarnos. Y hay varios tipos de carga. La primera es la resistiva, que va frenando, ¿no?
un foco incandescente, aunque ya cada vez quedan menos, pero por supuesto todo lo que son planchas, todo lo que es una resistencia pura, ¿no? Luego tenemos los motores de la industria, que son los caballos de la industria, que son los motores, ¿no? Que la energía inductiva, y los representamos pedaleando hacia atrás, pues por la fuerza contraelectromotriz. Y posteriormente tenemos la capacitiva y las cargas armónicas, que las vamos a ver con más detalle más adelante. Adicionalmente, bueno, pues toda la potencia que desarrollan los generadores para que llegue a los centros de carga, pues la analogía de nuestro sistema de transmisión y distribución, pues son la cadena con los engranes. ¿Qué sucede actualmente? Que nuestra cadena no está bien aceitada, tiene eslabones que le faltan, y además, pues los engranes, los dientes no están completos. Entonces es muy difícil que toda la potencia que tiene el sistema eléctrico pueda transmitirse con eficiencia a los centros de carga. ¿Y de qué se trata? Pues de llevar a la bicicleta a 60 ciclos. La frecuencia de la red es igual a la velocidad de la bicicleta, en esta analogía. Si ustedes han tenido la oportunidad de ir a un Centro Nacional de Energía de cualquier país, pues van a ver que están todas las pantallas con los centros de carga, los generadores, líneas de transmisión, todo lo que es necesario para operar el sistema. Sin embargo, lo que está en el centro, lo que tenemos es un enorme reloj que tiene la frecuencia. Mientras la frecuencia esté en 60 ciclos o en centésimas de este valor, los operadores están tranquilos. En cuanto empieza a moverse, bueno, pues ven dónde viene el desbalance en el sistema. ¿Por qué? Porque todo funciona al unísono, ¿no? En estos 45 millones de usuarios más los 200,000 generadores, pues están todos a 60 ciclos y están funcionando, como menciono, al unísono. ¿Qué sucede si tenemos demasiada generación? Pues como ven, el sistema empieza a vibrar y bueno, pues tenemos que retirar generación para regresar a los 60 ciclos. Lo mismo, pues si baja, el sistema se pone inestable y se tiene que pedalear con mayor ahínco o ya bien poner mayor generación. Y esto es lo que causan las intermitentes, ¿no? Cuando se baja un ciclista rojo porque pasa una nube o deja de soplar el viento, bueno, pues otro ciclista rojo tiene que entrar, porque si no, lo único que nos queda es la posibilidad de un apagón o bajar de la bicicleta a los ciclistas azules, lo que se llama tirar carga. Entonces, de nuevo, 60 ciclos todo el tiempo. La otra analogía, pues, es la inclinación, que es el factor de potencia. Como saben, cuando el factor de potencia es unitario, toda la energía se vuelve trabajo, y por eso, pues, los códigos de red piden que se esté lo más cercano a la unidad posible y que tampoco se sobrecompense. ¿Qué sucede si un centro de carga deja bancos de capacitores conectados en la noche? Bueno, pues viene una sobrecompensación, ¿no? Esto aumenta la tensión, hay que desconectar capacitores o instalar reactores, o si no, pues el ciclista rojo tiene que ponerse en modo de corrección de tensión en lugar de estar aportando energía al sistema con las pérdidas que esto implica. Lo mismo si los centros de carga tienen bajo factor de potencia, bueno, pues se cae la tensión, aumenta la corriente, hay un incremento importante en las pérdidas, y bueno, pues ahí lo que tenemos que hacer es instalar capacitores o bancos automáticos. ¿Qué es lo que sucede actualmente en México? Bueno, pues el código de red pide a los ciclistas azules que estén entre 0.95 y 1 el 95% del tiempo, y posteriormente en el 2026 entre 0.97 y 1. Eso es lo que pide el código de red. Lo que sucede en realidad es que, como la tarifa de CFE, bueno, ahora ya las publica la CRE, incentiva el tener bancos de capacitores conectados en forma permanente, pues en algunos momentos se tiene alta sobrecompensación y en otros se tiene bajo factor de potencia. Es decir, los ciclistas azules se van meneando de un lado hacia el otro, pues causándole pérdidas muy importantes al sistema. El otro tema que también vimos es la carga armónica, que la representamos con este movimiento, esta oscilación del sistema, que causa, como pueden ver, pues la distorsión de la onda senoidal.
pues aquí lo que tenemos que hacer es instalar filtros de armónicas pues para evitar este tipo de pérdidas. También no debe haber desbalances en el sistema. Aquí lo representamos con la falta de balanceo en una de las ruedas que causa pues esta vibración en el sistema. Y ahí hay que instalar pues filtros activos o ya bien balancear el sistema. Finalmente, lo que nos pide tanto a los centros de carga como a los generadores es que no nos bajemos en forma intempestiva, porque si nos bajamos sin avisar al sistema, pues de inmediato empieza a moverse la frecuencia y podemos causar una desconexión, perdón, una caída del sistema, ¿no? Lo vimos ahora con el apagón del 28 de diciembre, pues sale una línea, sale otra y bueno, pues empiezan a operar las protecciones para pues, evitar el daño a los generadores y a los equipos primarios, y de ahí pues vino posteriormente el apagón, ¿no? Aquí aprovecho para mencionarles que es imposible que no haya apagones en un sistema eléctrico de potencia, ¿no? Es un sistema tan complicado que tarde o temprano vamos a tener apagones. Yo inclusive hablando cuando salió la autoridad máxima del país a decir que no hay apagones, esto es como si alguien dice, un director general de una empresa aérea, que pues no se le van a caer aviones. Pues tarde o temprano vamos a tener caída de aviones, nos guste o no nos guste. A los que viajamos bastante, pues normalmente no nos gusta, pero pues es un riesgo que hay que tomar, ¿no? Haciendo un análisis técnico y yéndonos un poco a la historia, sí es cierto que se otorgaron permisos de renovable donde no era razonable técnicamente, ¿no? El argumento es que el SENACE dio la interconexión, lo que es, no, eso es un cumplimiento de una interconexión. Lo que no se debió haber dado era el permiso en un lugar donde no había capacidad de evacuación en una forma equitativa para todos los participantes, ¿no? Por supuesto, podemos despachar el 100% de renovables, ¿no? Mientras esté la reserva rodante y o estén las baterías, lo cual pues hace esto un costo pues realmente prohibitivo, ¿no? Y además, pues que la disminución del CO2 pues va a ser despreciable. ¿Por qué? Porque si está la reserva rodante girando atrás, ¿no? Pues todo lo que sea gas, carbón, combustóleo, pues va a seguir aportando. Entonces, esta parte de los permisos de las renovables donde no se permitía, pues ha causado, pues es uno de los puntos fundamentales de lo que está tratando de corregir la LIE, ¿no? Hay que ser realmente equitativos, ¿no? Con los costos que se le infligen a los participantes del sistema, a todos los que estén actuando. Aquí me detengo un poco, aunque no lo traigo en la presentación, para hablarles de un tema que se llama costos de transición a la competencia. Y les platico un poco de cómo funcionan estos. Cuando viene una reforma energética, ¿no? Lo que busca, que por cierto no es bajar los costos de electricidad, sino busca costos eficientes, que es completamente diferente, ¿no? No busca disminuir el costo del servicio per se, sino mandar las señales económicas de dónde deben colocarse las cargas, entre otros puntos. Entonces, vienen estos cambios, obviamente, pues las empresas estatales o privadas que estaban ahí, pues tienen una cantidad de activos que tienen que renovar, y pues se dieron los costos de transición a la competencia. En España, a la fecha, se han dado más de 18,000 millones de dólares a las empresas que participan ahí para que puedan competir razonablemente en el mercado. En California van en 28,000 millones de dólares, ¿no? Aquí, pues desgraciadamente, no solamente no se le dio dinero a CFE para renovar su flota de generación y poder competir, sino que adicionalmente, ¿no? Pues no se le disminuyen no se le reconocen, como vamos a ver, una serie de costos que en otras reformas energéticas ha sucedido. Otro punto, ¿no? Las reformas energéticas en todo el mundo sufren modificaciones, inclusive en California se derogó la reforma energética, ni siquiera se modificó, ¿no? Salió tan mal el primer experimento
Esto en gran medida por la corrupción de alguna empresa que los que ya tienen alguna edad recordarán que se llama Enron, ¿no? Empezaron a crear señales en el mercado entre los participantes para parar generación y disparar el precio y no había límite. Por eso, pues en el código de red las multas son tan altas si se ve colusión por parte de los generadores, ¿no? Hasta el 10% de los ingresos netos de la empresa. Un ejemplo, bueno, pues el noroeste, que tiene una excelente capacidad de irradiación solar, ¿no? Después de Atacama es la mejor del mundo, ¿no? Pues hay 9 gigawatts instalados y hay una capacidad de evacuación de 5, ¿no? Pues lo cual, pues eso significa que pues alguien va a salir en el orden de despacho, pues ya se imaginan quién es el que sale, por eso quieren cambiar el orden de despacho, es decir, oye, yo estaba aquí, cambias las reglas de despacho, tengo los activos, ¿cómo los amortizo estos activos, no? ¿Qué nos queda? Bueno, pues almacenamiento, que es aún muy costoso contra todo lo que hayan leído, y el almacenamiento va a seguir siendo muy caro, ¿no? Estamos llevando al valor asintótico de los costos dentro de las baterías, o sea, no van a seguir bajando como lo hicieron hasta ahora. Y esto es basado, aunque una batería es igual que un capacitor. Los capacitores son el equipo que más ha disminuido su tamaño y por unidad de potencia en los últimos 100 años, ¿no? 14 veces, ¿no? Un capacitor de 1930 actualmente es 14 veces más pequeño que lo que era en esa época. El problema es que a partir de 1980 no ha habido ni un 1% de mejora, es decir, se llegó ya a los límites físicos, ¿no? Cuando empezamos ya a entrar en Armstrongs, en los conductores y en micrones, pues ya no podemos seguir avanzando. Y esto, pues al final es muy parecido a lo que es una batería. Por otro lado, el problema del almacenamiento también, pues es que cuánto almacenamiento puedes tener, ¿no? Si nos toca un vórtex como el de Texas, pues por más almacenamiento que se haya construido, pues vamos a tener básicamente el mismo problema, ¿no? Entonces, bueno, como les mencionaba, las renovables no tienen inercia eléctrica, ¿no? Esto hace que no apoyen al sistema en caso de falla. Y bueno, por supuesto, esto lo considera también el código de red, ¿no? A las renovables se les pide requisitos más estrictos para la generación intermitente. Sin embargo, bueno, pues muchísimos de los participantes lo que han buscado es no cumplir y se han saltado varias de las reglas, ¿no? Se les ha dado la conexión y bueno, pues esto lo que sucede es que cuando viene una falla, sale la generación intermitente y puede causar un colapso. Antes era una cuestión anecdótica, ¿no? Teníamos un parque de 10 megas acá y otro de 15 por el otro lado, pero ahorita ya tenemos, bueno, fotovoltaicos hasta de 300 megas, que si perdemos 300 megas en una falla, pues sí puede haber un apagón sin lugar a dudas, ¿no? El que les diga que no puede haber, yo recuerdo que escribí en un artículo sobre el acuerdo del SENACE el 29 de abril, explicando por qué estaba de acuerdo. Pues ya se imaginan la cantidad de llamadas que recibí de los amigos del sector, ¿no? Diciendo que no era cierto, que podía haber un apagón. Y bueno, pues el pensar que no puede haber un apagón es, primero, desconocimiento de cómo opera un sistema eléctrico de potencia. Y segundo, bueno, pues es ponerse en la diana, porque cuando hay un apagón, sea o no sea la causa de las renovables, pues se los van a colgar. Por cierto, también les vamos a hacer llegar un análisis que publiqué sobre el apagón del 28 de diciembre y pongo una historia de apagones, ¿no? En todo el mundo, ¿no? Como un ejemplo de que los apagones suceden. Y adicionalmente, el único que pongo la causa raíz fue el apagón de Londres, porque pues se habló mucho de que los pastizales no podían crear un apagón, ¿no? Bueno, el apagón de Londres vino por una quema de libros de estudiantes de secundaria cuando terminaron el curso. Entonces, creo que hay que meterse un poco más antes de hacer conclusiones, ¿no?
Entonces, pues se tiene razón que ya no es posible integrar más renovables sin invertir. Por eso siempre me opuse a la cuarta subasta. Ya no había forma de seguir inyectando, colocando más renovables, ¿no? Dentro del sistema. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues reforzar al CEN, ¿no? Están las líneas de transmisión, hacer los anillos que sea necesario. Y normalmente ustedes van a ver estos comentarios de que dicen, no, es que en España podemos despachar esto. Pues sí, pero España tiene la misma demanda punta de México, 45 gigawatts, ¿no? Tiene la misma distancia en kilómetros de líneas de transmisión, unos 110,000 en líneas de 115 a 400, pero tiene la cuarta parte del territorio, lo cual pues les indica que el sistema está mucho más mallado que el que puede tener México. Entonces, el comparar sistemas eléctricos sin ver la topología es triste. Por ejemplo, Chile es uno de los países más difíciles de operar eléctricamente porque mide 5,200 kilómetros y en su parte más ancha son 86, ¿no? Entonces, hacer anillos, ¿no? Pues es prácticamente imposible, es como un gran árbol de Navidad, ¿no? Se va la primera parte de la serie y se nos apaga todo el árbol. La otra solución que están implementando mucho en Texas y están empezando en California es generación flexible. ¿En qué consiste esto? Pues motores reciprocantes, ¿no? Los mismos motores que de 10, 15, 20 megas, ¿no? Grandes motores, si los ven físicamente parecen motores de diésel, operan con gas y esos tienen la enorme ventaja que en un minuto están al 100% de la carga. Entonces esto le da tenemos la aportación solar o la aportación eólica, pues perfecto, se cae un 10%, pues arranco un motor de 15, ¿no? Más, pues los puedo arrancar en paralelo. De hecho, en México ya hay varios sistemas de estos instalados más interesados en vender potencia, ¿no? Hay uno de 110 megawatts en Chihuahua, si no me equivoco, y hay otro en Nuevo León, con la idea de exportar energía hacia Guatemala, que todavía yo no he acabado de entender cómo se aprobó ese proyecto, ¿no? Porque generar en Monterrey y vender en Guatemala, creo que las pérdidas de transmisión y el embotellamiento no hacen factible la operación, ¿no? Y bueno, ahora vamos a entrar un poco al análisis legal, ¿no? En los medios se cubrió que se ganaron los amparos, lo cual, pues, en realidad es parcialmente cierto. Obvio que se reconocieron los derechos de los particulares y aplaudo la decisión, pero también, si los leen con detalle, se validaron puntos torales de la confiabilidad y la compensación económica a CFE, ¿no? Entonces, ¿qué reconoció? Bueno, que se tiene que fortalecer la planeación estratégica de CFE, ¿no? No puede ser que se interconecten sin que haya un visto bueno del operador del sistema, ¿no? Recordemos que nuestra reforma energética fue sui generis, ¿no? Se liberó generación y se liberó el lado de las cargas, pero la transmisión y la distribución permanecen en manos del Estado, ¿no? También se les reconoció la participación proactiva en las bases operativas, así como en el diseño y ejecución de la expansión del sistema eléctrico nacional, ¿no? También reconoce los servicios conexos, que estos son todos los servicios que nos permiten operar el sistema, ¿no? Como el seguimiento a las rampas de demanda, ¿no? Una rampa de demanda muy conocida, pues es la del fotovoltaico, ¿no? Pues empieza a salir el sol en la mañana y tiene una rampa y en 1 hora y media pues ya está aportando el 100%, ¿no? El control de tensión, recuerden cómo se mueve el ciclista rojo de un lado hacia el otro, ¿no? El arranque negro o este arranque es pues todos los servicios, si tenemos un apagón, pues hay que tener un poco de potencia para levantar al sistema. Toda la energía inercial, hablábamos de que las renovables no tienen inercia. La flexibilidad operativa de transmisión y generación. México ha invertido mucho en todo este tipo de compensación a través de electrónica de potencia, los Static Bar Systems. Y bueno, están en el proceso de renovar la flota porque ya tienen bastantes años, ¿no? Y la cobertura de la variabilidad de las intermitentes, ¿no?
Y bueno, dentro del análisis legal también, pues esta frase, ¿no? Que me voy a permitir leer, los generadores que representan el MEM a centrales eléctricas con energía limpia intermitente, cuyas características provoquen un incremento en los requisitos de los servicios conexos para garantizar la confiabilidad en la operación del SEN, del Sistema Eléctrico Nacional, deberán cubrir el costo asociado a dicho incremento conforme al establecido en las disposiciones administrativas de carácter general y en las reglas de mercado que emita la CRE, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí ya hay una luz de por dónde podría venir los cambios, ¿no? Nos estamos acercando ya al final. ¿Qué podemos esperar, no? Bueno, pues ante las dificultades para cambiar la ley de la industria eléctrica, puede intentarse una reforma constitucional. Yo realmente la veo muy difícil. Digo, no se fueron por este camino, pues porque no tenían la mayoría, ¿no? Recuerden que se necesitan 2/3 partes de los en las cámaras y además, pues la mitad de los estados, que lo único que tienen es la mitad de los estados, ¿no? Yo veo muy difícil que pase, ¿no? Nada es imposible, pero aún así la implementación no será nada sencilla, ¿no? Volver a escribir todo, pues va a ser verdaderamente tortuoso, ¿no? No va a haber forma de hacerlo y máxime, pues que ya estamos en el segundo año, ¿no? Entonces, pues se está terminando, el reloj sigue corriendo, ¿no? Vía la CRE, ¿no? Pueden fortalecer a CFE, ¿no? Reconociendo los costos que actualmente no se les remuneran, ¿no? Y aquí, pues es una espada de Damocles en el enfrentamiento, porque pues, la CRE puede determinar cualquier costo, ¿no? Y bueno, lo que sí creo es que los enfrentamientos van a seguir. Desgraciadamente hay poca voluntad de diálogo, ¿no? Y además, pues yo creo que además se llegó ya a niveles de personales, ¿no? No sé si ustedes recuerden, pero pues el presidente Concamín por escrito le llamó a Bartlett mentiroso y mentiroso descarado, ¿no? Entonces, pues eso pues no construye muchos puentes, ¿no? Sí. Y bueno, también hay que ver el lado positivo a la nueva LIE, ¿no? El artículo 35 da la facilidad de asociarse para construir infraestructura. A mí realmente el que si entran más o menos renovables no me preocupa tanto como la falta de capacidad que está empezando a presentar el sistema para nuevas cargas, ¿no? Y me explico, si ustedes van a la zona del Bajío, ya hay lugares que si quieren ponerse es un parque industrial y van a tener 30, 40, 50 megawatts de demanda, pues van con el SENACE y el SENACE le dice encantado, por supuesto que lo podemos hacer, nada más que necesito que repotencies la línea de 115 kilovolts, ¿no? Y repotenciar veintitantos kilómetros de una línea, pues ya se imaginan que cuesta más prácticamente que el parque, ¿no? Entonces, esto es algo que debemos de tener muy en cuenta, que aquí es donde se viene un problema que yo creo que más grave. En todo este debate, las energías renovables decían, es que damos empleo a decenas de miles de personas. La verdad es que el empleo que proporcionan las renovables es de muy bajo nivel, ¿no? O sea, todo lo que se fabrica y lo que se instaló viene de fuera, ¿no? Entonces, pues el montar paneles fotovoltaicos y hacer una subestación, pues realmente no es algo que cambie el valor o la calidad del trabajo, ¿no? Lo mismo con los parques eólicos, ¿no? Y máxime que todo el material fue importado, ¿no? Inclusive hasta el conductor o cosas que se fabrican en México. Y aquí, bueno, pues un paréntesis, ¿no? México tiene una industria eléctrica de la que nos sentimos orgullosos de formar parte, y estoy hablando de manufacturas, que exportamos 40,000 millones de dólares al año y damos empleo a 120,000 personas, un empleo pagado en 12% superior al promedio, y estoy hablando al promedio de los estados, no al promedio nacional, es decir, los empleos que paga la industria eléctrica son superiores al promedio, y esto no hubiera sido posible sin CFE ni Luz y Fuerza, que adquieren nacionales, ¿no?
A mí siempre me pareció que el haber dado estas subastas sin la obligatoriedad de por lo menos ensamblar en el país los inversores. Entiendo que poner una fábrica de paneles solares no sería algo pues realmente razonable, pero lo que sí es que México es una potencia en manufactura y empezando a hacer el ensamble de los paneles, ¿no? Luego ya tenemos ahí Guadalajara para que surta toda la parte electrónica que haga falta, se podrían haber hecho perfectamente en México, ¿no? Entonces, ahí vino una pérdida tremenda de oportunidad de desarrollar la energía de renovables. Si vamos a apostarle a las renovables, pues vamos a fabricarlos en México, ¿no? Entonces, obviamente, si ustedes hablan con los que hacían esto, decían es que sale más caro, pero en sus países ellos mismos no lo hacen perfectamente. Todas estas barreras no arancelarias, ustedes traten de ir a vender a Estados Unidos y van a ver los años que le cuesta, ¿no? Para poder entrar, ¿no? ¿Qué más tenemos que hacer? Pues aplicar la eficiencia energética, ¿no? La antigua, la siempre olvidada eficiencia energética, porque además el 50% de la reducción de huella de carbono a nivel mundial, y estos son datos de la Agencia Internacional de Energía, vienen por eficiencia energética, no vienen por instalar renovables, ¿no? Entonces, el mayor contribuyente para disminuir la huella de carbono va a ser el, perdón, el, perdón, la eficiencia energética. Por otro lado, ¿no? Hay que buscar la manera más razonable de manejar la demanda, ¿no? Yo creo que tenemos todavía muchísimo por trabajar, no tan solo en controles, sino en tarifas que incentiven a desconectarse, ¿no? Ustedes recordarán la antigua I-15, ¿no? Donde pues estaba en alta tensión y me avisaban con 15 minutos de antelación para poder parar mis procesos, pues yo pagaba una cantidad de energía mucho menor, ¿no? ¿Por qué? Porque le daba la flexibilidad al sistema para operar. ¿Qué más tenemos que hacer? Bueno, pues hay que sentarse a negociar. Yo creo que podemos estar de acuerdo en estar en desacuerdo, ¿no? Y para esto, pues creo que es básico reconocer que hubo excesos, por llamarlo de alguna forma, o errores, ¿no? Porque parece que la reforma fue perfecta y yo no creo en ninguna en perfecciones, ¿no? Como les mencionaba, a nivel mundial, las reformas energéticas se han modificado un año sí y el otro también, y aquí parece que es inamovible, lo cual pues me parece completamente irrazonable por parte de los participantes y por supuesto que ya sé, esto es casi como carta a Santa Claus, ¿no? Menos abogados y más ingenieros. Si ustedes se dan cuenta, de quienes están controlando o llevando la batuta son los abogados. ¿Por qué? Pues porque ya ganaron dinero redactándola, ahora van a ganar dinero defendiéndola, y la verdad es que no tienen la menor, pues yo diría hasta buena voluntad de poner de acuerdo entre las partes, ¿no? O sea, si ustedes ven todos los argumentos básicos en decir es que es la ley, y me voy aquí un poco fuera de la confiabilidad, pues los contratos de autoabasto, ¿no? Los contratos de autoabasto, pues yo creo que son indefendibles, ¿no? No es posible que uno sea socio de una empresa por $1, ¿no? Y que con eso me dé derecho a adquirir energía. Legales, sí, porque están en un contrato y cumplen con los requisitos. Aceptables no creo que sean, ¿no? Entonces, este tipo de defender posiciones que pues se desvirtuaron, ¿no? Y se abusaron, ¿no? Pues si no reconocemos que se hicieron cosas mal, pues jamás vamos a poder hacer las cosas bien, porque para no reconocer, para poder cambiar hay que poner un poco de nuestra parte y reconocer que hay pues que hubo errores y que los errores hay que corregirlos, no pasa absolutamente nada, el único que no se equivoca pues, son las personas que no hacen nada. Entonces, pero ya no me veo no solamente en este análisis de los contratos, ¿no? Si ustedes se ponen a ver, pues todas las opiniones que se vertieron, perdón, después del apagón,
¿no? Los expertos, pues había hasta biólogos hablando de sistemas eléctricos de potencia, ¿no? Sociólogos, ¿no? Entonces, bueno, pues es muy difícil que nos lleguemos a un acuerdo mientras nos basemos nada más en lo que aparece en los memes, ¿no? En las redes sociales, sin tener un análisis profundo. Y bueno, pues con esto termino la presentación y por supuesto abierto a preguntas, respuestas y aclaración de dudas. Muchas gracias. Entendiendo esta reforma, la duda principal que me atañe a mí en este caso es, nosotros teníamos considerado hacer una expansión en 5 años aproximadamente. Ajá. En base a lo que nos comenta, con que tenemos que buscar demanda para incrementarla, el tema de repotenciar, ya me puso a pensar en ese tema. No, a ver, esto es un caso de Querétaro, ¿no? ¿En qué parte de Jalisco están ustedes? Tlajomulco, estamos en el Chapala, correspondemos a Chapala. Ahí habría que ver qué capacidad tiene el sistema, ¿no? Por eso cuando se habla del sistema, pues podemos decir, es que la demanda se cayó el 10%, los promedios nunca te llevan a nada. Yo siempre menciono, es broma, pero es muy cierto, ¿no? El general que perdió a su ejército porque pues quiso cruzar el río y porque le dijeron que tenía una profundidad promedio de 1 metro y se le ahogaron todos, ¿no? Pues, el promedio no te lleva a nada, ¿no? Entonces, es cuestión de buscar cuánto querrían aumentar ustedes. Ahorita todavía no lo tenemos en claro, bien claro, establecido, okay. Porque es un proyecto que traemos a 5 años aproximadamente. Sí. Pero yo creo por lo que está sucediendo que ya debemos empezar a ver a futuro ese tipo de situaciones. Sí, yo creo que valdría la pena, yo siempre recomiendo acercarse a CFE y al SENACE a platicar, ¿no? Oye, ¿cómo está el sistema? Estamos pensando crecer, ¿se puede, no se puede? Y en una plática, ni siquiera hacer una solicitud formal, ¿no? ¿se puede o no se puede? Y se acabó el asunto, ¿no? Entonces, de hecho, tenemos buena relación con grandes consumidores ahí en CFE sí. y el ramo del SENACE en Jalisco, pero no hemos llevado a cabo esa plática y menos con estas modificaciones. Sí, pero pues vale la pena. ¿Cuál es la empresa en la que estás laborando? Daido Metal México. Por aquí nos visitó en una ocasión. Ah, ya, con razón. Las renovables. Sí. Ya ve que traíamos la rampa de incremento en renovables en la antigua reforma energética, sí. Del 5%, del 10%. Ahora con estas modificaciones, pues nosotros nos vimos muy topados y limitados más bien en que el querer meter alguna paneles solares o algo por el estilo, nos empezó a lo que comentaba, todo es importación y traemos proyectos que el ROI se vuelve hasta 10 años, entonces sí. nos vimos limitados porque estamos topados primero a la carga a punto 5 megas sí. y la otra, pues aparte de que estamos topados, va a generar muy poquito punto 5 megas y el ROI es muy caro, o sea, ahí es donde pues también no sé si con esto se deroga o se cancelan lo de los renovables que mencionaba. No. Ahorita no tienes límite de lo que quieras instalar. El problema es que si pasas de 500 kilowatts o 0.5 megas, pues tienes que entrar todo el proceso de interconexión con el SENACE y pues, a menos de que vayas a instalar unos 10 o 20 megas, pues no vale la pena ni siquiera meterse en el... No es redituable no es redituable. Las tarifas, ¿no? Pues sobre todo pues, a la hora que se genera la energía fotovoltaica, pues no es la energía más cara del día, ¿no? No es la energía punta, ¿no? Ni la demanda punta. Entonces, pues contribuye poco, ¿no? Y ahorita que mencionas, este es otro ejemplo típico, ¿no? Y me voy a ir a la parte doméstica, ¿no? O sea, si uno
como ustedes saben, pues hay una tarifa que es la de doméstica alto consumo, que es para los que consumimos más que la parte subsidiada, ¿no? Pues nos incrementa en forma importante. Entonces instalamos paneles fotovoltaicos en nuestra casa y cambiamos el medidor y hacemos todo el trámite, pues podemos llegar a pagar 100, 120 pesos el cargo mínimo, ¿no? Es decir, nos metemos a la tarifa subsidiada. Y bueno, a mí me parece maravilloso, pero no me parece equitativo, ¿no? Que personas que tenemos un nivel de ingreso superior utilicemos a CFE de batería, ¿no? O de respaldo, sin pagar nada por ese respaldo, ¿no? O sea, si estamos pagando 120 pesos al bimestre, pues pagar 2 pesos por tener el respaldo de CFE al día, creo que no es justo, ¿no? O sea, y estas son de las cosas que no son defendibles, ¿no? Decir es que así estaba y no se puede mover, pues a mí me parece pues que se hizo un error y hay que corregir ese error, ¿no? Yo no estoy diciendo que se tengan que pagar 2,000 pesos, pero 500 pesos, 800 pesos es más que razonable, ¿no? En Estados Unidos están ahorita cobrando 20 a 30 dólares por el respaldo, ¿no? O sea, tú pones tu fotovoltaico o pues pon baterías y porque además, tal y como está la tarifa y como las calcula la CRE, los costos se distribuyen entre todos. Entonces resulta que el que tiene la capacidad económica de poner los paneles fotovoltaicos o la casa, porque si es un edificio no lo puedes poner, ¿no? Como tú ya no pagas, ¿no? Los costos de mantenimiento a la red, pues se distribuyen entre los que están interconectados, ¿no? Entonces no, creo que hay cosas que hay que modificar. Yo soy pro reforma, pero no puede ser o no creo que la reforma haya sido perfecta, ¿no? Porque pues, perfecciones, como le menciono, no hay. Pero un gusto de verte de nuevo, Carlos. Gracias, Inge. Igual. Pena para servirte. Hola, Víctor. Nos conocemos, soy excelente en ese sentido y estuvimos ahí con Rodolfo Calderón también, ¿no? En el aniversario, sí. Ándale, exactamente. Y mira, es muy interesante lo que tú citas, principalmente de aspectos tarifarios. Eso y la reforma, ¿no? Porque dices que hay cosas que son indefendibles. Sin embargo, nosotros mismos, ahora sí como decimos, nosotros mismos le pisamos la cola al diablo. Porque se hacen tarifas para todos, lógico, para cada sector. Sin embargo, son de las condiciones que ya oí por ahí una de tus conferencias con Hans. Sí. Es evidente eso que mencionas. Hay que pagar los respaldos, ¿sí? Tú acabas de citar, por ejemplo, la I-15 y la I-30. ¿Qué sucedió con esas tarifas? Hay quienes se inscribieron y fácilmente duraron 1, 2 o 3 o 2 años mínimo, en donde tenían más beneficios en su facturación que tener dinero en el banco. ¿Por qué? Porque tenían ese beneficio y decían, oye, pues sin quitar nada, sin ceder demanda al sistema, nos dieron un bono. El día que se les aplicó la tarifa, al siguiente mes se retiraron de la I-15 o de la I-30. Entonces, son de las condiciones que ahorita sí se tendrían que analizar, aspectos tarifarios para pagar esos respaldos. Porque luego las tarifas, me voy a ir a las tarifas domésticas. Las tarifas domésticas hizo un abanico desde la 1 hasta la 1F. ¿A quiénes benefician? A los económicamente menos capacitados en ese sentido, pues no los benefician porque están en el escalón de los 140 y hasta 250 kilowatt-horas. En ese sentido, la 1F, como premio mayor a Tabasco, ¿a quiénes benefician? A los que sí tienen el poder económico para climatizar su casa. Entonces, desde ahí ya viene todo eso. Ahora, otra circunstancia que acabas de citar, y la debes de conocer perfectamente, la subestación compartida. La subestación compartida, ¿qué quiere decir? Aquí en mi hogar, lo que hago es decir, pues, ¿qué tengo de carga? 4 kilowatts. Si yo consigo un bote o compro un bote de 5 kVA o de 10 kVA,
recibo en 23 aquí con lo que era, o con lo que es ahora el Valle de México. ¿Sí? Y emigro de la DAC a la general, sí, a una de las H's. Pero tengo una ventaja, porque digo, ¿cuánto me cuesta el bote? Pues me cuesta 20,000 pesos, más todo vestirlo. Pero tengo la virtud de decir, tengo cuando menos 3 vecinos a los que les puedo pasar de ese bote y tener beneficios con la tarifa H. Lógico, tengo que educar en el momento de decir, aguas con la demanda pico porque sí nos puede pegar. Y voy a batir el costo de la DAC de 4 pesos, 4.50 que está ahorita, a 2 pesos, y voy a ver en cuánto tiempo amortizo mi subestación, pues con la ventaja de que busco cómo me ayuden a pagar a mis vecinos. También es un análisis técnico económico, decir hasta dónde vale la pena. Muchos condominios en lugares de climas cálidos es lo que han hecho, evidentemente. Sí, lógico, la tarifa, el compartir la subestación también trae como consecuencia que si mi vecino de un lado no pagó su recibo, pues tienen que cortar a todos. Entonces, lo que también hay ciertas condiciones que tiene uno que estar viendo. Eso es algo que han hecho un poquito, ahora sí un poquito, o no han visto tampoco los que venden sistemas fotovoltaicos, porque hay análisis de decir, lejos de comprar un sistema de 100,000 pesos fotovoltaico, que voy a amortizar en 2, 3 años, a lo mejor amortizo más pronto mi subestación de 5 kVA. Sí, hay distorsiones en las tarifas, ¿no? Así mira, es. Y yo creo que la principal distorsión, bueno, entre otras muchas, algo que tristemente llevo batallando con esto y ya llevo décadas, ¿no? Mejor no digo cuántos años porque voy a revelar mi edad, pero es que la medición de la demanda tiene que ser en kVAs, como en el resto del mundo. Así ¿no? es. Con excepción de Estados Unidos, ¿no? Y por eso, pues los ciclistas se mueven de un lado hacia el otro, pues como, ¿no? Yo te garantizo que si la demanda fuera en kVAs, no habría gente que deja conectado capacitores. Lógico. ¿No? Es muy claro lo que mencionas, mira, por allá por los 70, en 75, 76, el ingeniero, bueno, creo ya se había retirado el ingeniero Salvador Cisneros, que hasta hay un premio que lo ha honorificado a él. Él propuso en CFE que se cambiaran las tarifas en el sentido de medición y tener kVAs y kVA horas. Sí. ¿Por qué? Y tú lo citas. En el famoso, lo que tú comercializas bastante, que es lo del factor de potencia. Hay mucho chambero, si así lo podemos decir, que lo único que ves es la tabla que te dice, ¿cuánto tienes de factor de potencia? 0.85. Lo subimos a 92 y con eso pagas los capacitores. Automáticamente, como se miden en kilowatt horas y en kVA, los kVA activos, pues automáticamente lo que buscas es de que te beneficie. Es un promedio. Exactamente, pero no se dan cuenta del daño que le hacen a la red metiendo reactivos capacitivos que en su momento tú ves redes de baja tensión a la 1, 2 de la mañana y en lugar de tener 110, 220, tienen 140 arriba, ¿no? ¿Por qué? Pues porque está mira, donde se pierde. Hay un caso que me gusta mucho citar, ¿no? Es una empresa de calzado en León que, pues, en lugar de ponerse a llorar de los chinos, se puso a hacer moda y exportar, y le dio maravilla, ¿no? Y no, pues siempre hay que reinventarse, ¿no? Si vas a competir con calzado barato, pues no te van a ganar los chinos, y si no son los chinos, ahora van a ser los hindús, y luego van a venir los malayos, quien sea. Y pues le ha ido muy bien, puso su cogeneración, trabaja de 3.2 megas, trabaja de 7 por 24 y de viernes a lunes tiene que apagarla porque está en un parque industrial antiguo, las líneas de CFE se vuelven capacitores, los vecinos dejan los capacitores y de 13,800 se le va a 15,200, 15,300. Pues la cogeneración no puede operar. Claro. Pues tiene que volver a prender calderas, comprarle a CFE, ¿no? Desperdiciar, o sea, ¿no?
Obviamente, pues ahorita lo estamos llevando al cumplimiento del código de red, pues para que le pueda pedir a los vecinos, porque también decirle al vecino que no hagas nada si tú no cumples, pues no funciona. Pues Pero en pues, realidad, muchas gracias por tus comentarios. mi comentario era, el aspecto tarifario también requiere un estudio, Sí. Sí. digamos, una reingeniería total y absoluta. Sí, y mira, lo que pasa es que pues, lo hacen economistas, ¿no? Así es. Y así quedan, así quedan. No, digo, recordarás cuando hicieron el primer cambio de tarifas en la CRE y había personas que el recibo del mes le llevó el valor de año y medio, ¿no? Así es. ¿No? Yo recuerdo el suegro de un buen amigo mío, que ya de 80 y tantos años, que tiene un hotel, y la cuenta, él pagaba 60,000 al mes y le llegó de 790,000, ¿no? Fue la demanda la que lo mató. Sí, la demanda, ¿no? Y entonces me hablaba, ¿no? Porque mi amigo muy hábilmente, pues me aventó al suegro, ¿no? Gracias por la oportunidad de hacer mis comentarios. No, al contrario. Así como diría Alex Lora, los veo muy aplatanados. Santiago, perdón, tienes una pregunta en el chat. ¿Ah, sí? Sí. En la parte de los fotovoltaicos. No, la reforma no se va a meter con fotovoltaicos de uso doméstico, aunque si leen el diario oficial del 15 de mayo, ¿no? Hablaba de que pues, se iba a revisar la calidad de lo que se ha instalado. Desgraciadamente, ¿no? Ha habido poca normatividad y hay gente que sí hace muy bien las cosas y otros que instalan inversores de pésima calidad que afectan la instalación donde la tienen, pero más importante la del vecino eléctrico. Entonces creo que ahí sí ha habido una enorme falta de cuidado para tener bien pues los sistemas que pueden instalarse, ¿no? En general, pues, digo, si van a hacerlo, pidan que sea Tier 1. La palabra Tier 1 son los que están autorizados para los grandes sistemas, ¿no? Los bancos piden certificación Tier 1 para ver si la celda fotovoltaica va a estar dando esa potencia, ¿no? Y en general, pues cuando les hagan una propuesta, si les dice que la energía eléctrica va a crecer al 5% durante 25 años, ya he visto hasta el 7%, ¿no? Y que la degradación del panel va a ser 3% en 25 años, pues saben que le están tomando el pelo, ¿no? Mínimo, pónganle un 1% por año de degradación y hace poco vi una en Mexicali, ¿no? Cuando le esté pegando los 50 grados a la celda fotovoltaica, a ver si dura 10 años, me va a parecer excesivo, ¿no? Entonces, pero no afecta mayormente, ¿no? Y si van a hacerlo, pues cubriendo un poco lo que habla ahí de la calidad, ¿no? Pues instalar un Tier 1 y con eso no deben de tener ningún problema. Inge, gracias. Referente al tema de las renovables, estando conectados y consumiéndole a CFE, ¿cumplimos con los certificados de energía limpia ahorita? Sí, CFE, suministro básico, tiene que comprar sus cells, ¿no? ¿Y a grandes consumidores también? También depende. Si tú estuvieras con otro, pues no. No, entonces ahí estás ya cubierto. Ok. Y los cells, que entrando en el tema rápido, pues, que se ha mediatizado mucho, los cells en todos los modelos que he visto, pues ya para el 5.º año no valían nada, ¿no? Con la entrada tan fuerte de renovables, el cell no tenía ya ningún valor. Y de hecho, los bancos descontaban los cells en el análisis financiero porque no consideraban que fuera un flujo continuo, ¿no? Un flujo constante para la amortización del proyecto a varios años, ¿no? Ok. De calidad de energía, más allá del % de desbalance de corriente, aplican para media tensión. Sí, también la parte de armónicas aplica para media tensión, ¿no? Y aquí, aprovechando que tenemos todavía unos minutillos, les platico. El código de red, toda la reforma energética mexicana estuvo muy basada
en dos sistemas operativos de Estados Unidos. Hay que recordar que Estados Unidos tiene 7 grandes sistemas, ¿no? Además de sistemas aislados. Por ejemplo, Texas es una isla eléctrica, no está interconectado, ya tiene interconexiones con México y algo como Oklahoma, pero más de respaldo para el arranque negro que como un intercambio real de energía. Y, se basaron mucho en dos sistemas eléctricos. ¿Y qué sucede en Estados Unidos? ¿No? Pues en Estados Unidos, media tensión, pues es a partir de, no está limitado por la carga, pero a nadie, aquí la tarifa incentiva, como nos platicaba Víctor hace un rato, que hasta en tu casa pongas media tensión. En Estados Unidos, a menos de que tengas una mansión estilo de Hollywood, no creo que nadie, bueno, de hecho no creo, nadie pone media tensión. En una gasolinera nadie pone media tensión, tiendas de conveniencia, ¿no? Y aquí como la tarifa te incentivaba, pues se hicieron. ¿Qué tenemos? Que de 45 millones de usuarios que tiene el Sistema Eléctrico Nacional, 1.8 millones, o sea, 1.800.000, están en media y alta tensión. Dentro de este enorme rango, arriba de 500 kilowatts hay 200.000, ¿no? O sea, México ya es una potencia manufacturera. Pero la enorme mayoría de ese 1.800.000 son cargas de menos de 30 kilowatts o de 20 kilowatts, que tal y como está redactada el código de red, los obliga al cumplimiento del código de red. Es decir, una tienda de conveniencia de la esquina tiene que, como está en media tensión, tiene que cumplir con el código de red. Esto yo creo que es incorrecto porque pues ni modo que se pongan a hacer todos estos estudios y normalmente pues van a tener desbalance porque muchas de estas cargas pues son iluminación. Por eso en la revisión que está ahorita en CONAMER para comentarios y ya se dio respuesta, pues se propone que sea mayor de 1 mega. A mí 1 mega me parece un nivel muy alto por la agregación de cargas, ¿no? Volviendo al ejemplo de esta planta de cogeneración, bueno, pues pues tienes un efecto con tus vecinos y los vecinos pueden estar en menos de 1 mega. De hecho, los vecinos están en menos de 1 mega, pero si tienes 20 vecinos de a 500, pues ya tienes 10 megas ahí que te están sobrecompensando y causando problemas, ¿no? Entonces yo creo que 500, 300 kilowatts es un valor, ya son plantas, ya tienen transformador, ya es pero pedirle a una empresa tan pequeña que cumpla con el código de red, pero pues es como está la red, la ley, ¿no? Entonces, cuando veo los enfrentamientos por ejemplo, del Oxxo, ¿no? Pues el Oxxo tendría que cumplir en todas sus tiendas con código de red, ¿no? Y te garantizo que no lo hacen. Y la multa arranca en 6 millones, ¿no? Entonces, pues se puede poner interesante si sigue el enfrentamiento y no se sientan a negociar, ¿no? Luis. Oye, una pregunta, ahorita que comentabas de las multas en código de red, ¿sabes de algún usuario que la CRE ya le haya aplicado No, pero mira, te platico cómo está, qué sucede, ¿no? Pues ahí viene esta nueva administración, ¿no? Vienen los cambios en la CRE, me estoy yendo a la prehistoria, ¿no? Vienen los comisionados, empiezan a renunciar por presión, ¿no? Lo cual a mí me parece un poquitín, pues, ¿qué te diré? Esto es como si eres soldado y no te gustan los disparos, ¿no? A los comisionados siempre los traen a toallazos. El primer presidente comisionado, el equivalente allá en Colombia, que tuve la oportunidad de conocer, era cuando la FARC estaba plenamente activa. Y él bromeaba que era el único funcionario del gobierno colombiano que traía guardaespaldas, no para protegerlo de la FARC, sino para protegerlo de los regulados, ¿no? Si haga lo que haga, los generadores me golpean, los centros de carga me golpean. Entonces, pues hubo una renuncia en masa, ¿no? Y creo que no aguantaron, ¿no? No aguantaron la presión. Por otro lado, me voy a ir un poco más hacia atrás cuando Paco Salazar se retiró como presidente comisionado después de sus 2 turnos. Bueno, estuvo 5 años, lo reeligieron otros 5 años y decidió ya irse a hacer consultoría. Artificialmente la administración anterior mantuvo a Céfala sin presidente comisionado, que es el voto de calidad, ¿no?
hasta que ya se acercó el cambio de sexenio y entonces ya pusieron a alguien, ¿no? Como para dejar incrustado a alguien por lo menos 4 años, ¿no? Entonces, pues obviamente los otros no son tontos y se dan cuenta de la maniobra y pues empiezan las presiones. Entonces vienen los cambios, ¿no? Se habla mucho de la independencia de la CRE. Yo te digo, yo no creo que la CRE haya sido jamás independiente, no me la compro. O sea, yo estuve ahí metido, como sabes, de consejero y te dabas cuenta que había una línea y se respetaba la línea, ¿no? Al igual que se hace ahora, ¿no? Lo que pasa es que vestían mejor las formas, eso sí, ¿no? Por lo menos hacían más más pantalla. Y ahorita, pues, al igual que en el consejo anterior, hay una persona que sabe bastante electricidad, ¿no? Emilio Ceja, ex CFE, y antes estaba Marcelino Madrigal, que también conoce, ¿no? Entonces, en realidad, desde el punto de vista eléctrico, yo solamente ha habido uno de los 7 comisionados que sabe electricidad. Los demás, pues, yo no sé ni cómo votan, ¿no? Pero lo hacen. Entonces, vienen estos cambios y una forma de frenar todas estas cuestiones de los legados, ¿no? Porque recordemos que cuando vino la reforma energética, dijeron, bueno, si te registras, te puedes quedar aquí, ¿no? Y resulta que hay permisos para contratos de autoabasto que es completamente, y aparte hace un artículo transitorio que ya lleva 7 años, pues, un artículo transitorio de 7 años, ¿a dónde lleva? Y ese es el motivo de enfrentamiento. ¿Qué es lo que hacen? ¿No? Y no estoy justificando la acción, no, me parece que no es la forma de hacerlo, pues declaran a la CRE, la ponen en el limbo con la excusa del COVID, ¿no? Como hay COVID, pues todo lo demás sigue funcionando, pero la CRE son más susceptibles a enfermarse de COVID, ¿no? Guaseando un poco. Entonces, la CRE pues está ahorita, como saben, no están otorgando permisos, está pies de plomo, ¿no? Esto pues ha evitado que realmente se empiece con las inspecciones, que sería el camino lógico. Tú me golpeas, yo vengo de regreso, ¿no? Y a ver de qué cuero salen más correas. Pero como la prioridad ahorita es alinear esto, pues no viene. ¿Qué es lo que yo veo? Que si ustedes ven el plan estratégico de la CRE que se publicó en agosto, pues el objetivo 1 es regular, lo cual es lógico, es una comisión reguladora, pero el objetivo 2 es inspeccionar, ¿no? Entonces, pues hay un fondo de dinero tremendo por obtener el 1%. Si se multan 1% de los centros de carga, son 5,700 millones de dólares. Y si hay algo que reconocerle a estos muchachos de la administración actual es la capacidad de cobro, ¿no? En plena pandemia cobraron más que antes, ¿no? O sea, y además creo que están cobrando muy bien, ¿no? Y te voy a decir por qué están cobrando muy bien, porque están negociando. Sí, Te claro. invitan a que vayas al SAT, que le tomes las fotos a los documentos y nos pagas y se acabó el asunto. No era como antes que te llegaban y con la orden de aprehensión eso no funciona, eso no funciona. Es más fácil cobrar por la buena, ¿no? Sí, de acuerdo. ¿No? Entonces, yo creo que pues van a venir en cuanto se venga y también van a venir a los de generación, ¿no? Porque muchos de las generaciones intermitentes que se conectaron, te puedo garantizar que no cumplen con el código de red. Yo creo que ahorita se van a ir a la yugular con todos ellos, ¿no? Ah, pues sí. Pues ¿tú qué harías? Sí, claro, claro. O sea, Sí. me pegas, No, como decía López Portillo, ¿no? Cuando le quitó la publicidad al Excelsior, le digo, yo no pago para que me peguen, ¿no? ¿Sí? Pero lo que sí es un hecho es que el SENACE sí está empezando a desconectar. Ya hay un centro de carga desconectado, por no cumplimiento del código de red. Obviamente se interconectó al sistema porque tiene cogeneración y no cumple con el código de red. Nosotros estamos trabajando para llevarlo al cumplimiento. Y llegó un día y les bajó el switch. Obviamente ellos tienen cogeneración, pero el día que le tengan una falla, pues no tienen respaldo. Obviamente es una planta gigantesca, no estás hablando de 20 y tantos megas, pues 2 telefonazos y los van a volver a conectar. Pero ahorita están pues, con la espada de Damocles, que si la cogeneración falla, ¿no? Pues tenemos que ir a pedir el favor a que el SENACE nos vuelva a dar energía, ¿no?
Entonces, obviamente cuando le sucedió, pues se dieron a la tarea del cumplimiento del código de red, pero además es un poco triste que no se haga porque pues, la seguridad del personal, ¿no? Hacer el estudio de cortocircuito, saber, tú has hecho decenas y hemos hecho centenas de estudios, por lo menos en un 15% de los centros de carga, y probablemente quede corto, los interruptores ya no son capaces de liberar la falla, ¿no? Lo cual es un riesgo para los operadores, y el 80% de los incendios vienen por cortocircuito. Entonces, a mí me parece un poco, pero además lo más divertido es que sí invierten, ¿no? Porque dicen, no, es que es un gasto, pero entonces la planta de emergencia, ¿no? Y los UPS porque tienes mal tu tierra, o sea, sí se invierte, ¿no? Pero como que ya estamos acostumbrados a gastar en eso, pero el invertir en tener un sistema robusto no va con nuestra filosofía, ¿eh? Es correcto. Ok. Sí. Bueno, entonces, ¿tú crees que posiblemente... Sí, pero yo creo que va a ser un poco diferente, ¿no? Yo creo que lo que yo le he planteado a la autoridad es que tiene que poner un mínimo de nivel de estudios, porque ya viste lo que sucedió cuando vino el 2019, ¿no? O sea, de hecho ya vamos a cumplir el 9 de abril, es el 5º cumpleaños del código de red, ¿no? Y y entonces, por un lado, hay una incongruencia total por parte de la universidad privada de pedir el cumplimiento del gobierno de un lado y no hacer tú tu parte, ¿no? Lo cual, pues a mí me parece pues que no es adecuado, no es conveniente. Luego hay leyendas urbanas de que el código de red es imposible de cumplir y es de los más estrictos del mundo. No es cierto, no es cierto. Nuestro código de red es medio, ¿no? Antes de la pandemia, en febrero del año pasado, hubo un foro en Monterrey y dirigí la mesa de código de red y trajeron a un experto en trámites y empezó a explicar la tramitología para interconectarse en Estados Unidos, ¿no? Sabía que cerca de 200 personas. Le digo, ¿verdad que están empezando a querer al SENACE? ¿No? O sea, nos encanta quejarnos, ¿no? Lo mismo que sucede con la aprobación de CFE de los prototipos, ¿no? Que tienes que pasar la PEM para que CFE lo pueda instalar. Una vez que trabajas con UL en Estados Unidos, empiezas a querer a la PEM, ¿no? O sea, mucho más expeditos, saben más. Nosotros, inclusive, para obtener una aprobación de UL en un negocio que tuve en Estados Unidos, yo hice el reporte y se lo llevé en un USB, porque este cuate llevaba 3 meses y no lo podía redactar, ¿no? Obviamente le pedí a mi socio que se parara, porque estábamos comiendo lunch rápido, porque dije, no vaya a ser que le dé un ataque cardíaco a Gary aquí, porque le dé el USB. Le dije, cambia lo que quieras. No le cambió ni una coma, ¿no? Así como pasó la LIE, así lo hizo el gringo, ¿no? Lo mismo, pero nos encanta autoflagelarnos, ¿no? Que por cierto, los invito a leer el número de este mes de energía hoy, ¿no? Está interesante y hablo precisamente de esta autoflagelación de los mexicanos, ¿no? O sea, estamos quemando combustóleo, ¿no? Y parece que nos vamos a morir. A ver, representamos el 1.2% de la generación de CO2 a nivel mundial, ¿no? Como México, como país, es el 1.2% de todo lo que se genera a nivel mundial, ¿no? La electricidad, contra todo lo que todo el mundo le pregunta a cualquier persona, no, la electricidad es el 60, el 70, el 80, la electricidad es el 20, ¿no? El principal causante de CO2 en México es el transporte. Y nadie se preocupa del transporte, ¿no? Pero eso sí, CFE arranca una planta con combustóleo y parece que nos vamos a morir, ¿no? Cuando en Estados Unidos el 40 y tantos % de la generación es basada en carbón, ¿no? Y aquí tenemos una generación mucho más limpia que en Estados Unidos, pero por alguna cosa cruzas a San Diego y piensas que ya estás respirando mejor que en Tijuana, lo cual pues es nada más una cuestión psicológica, ¿no? Otros números, ¿no? El principal contaminador es China, 11,000 millones de toneladas, ¿no? México, 430, ¿no? O sea, no pintamos. No quiero decir que tengamos que quemar todo el combustóleo, no estoy de acuerdo en quemar combustóleo, pero tampoco se nos va a acabar el mundo por eso, ¿no? Correcto. Muy bien. Pues muchas gracias. Pues muchas gracias, Santiago. Como siempre. Oye, a ver, una reflexión. ¿Cuál sería tu recomendación así más importante
a considerar en esta reforma? Pues yo creo que, a ver, yo sé que hay muchas cosas pero mira, y opinión, bueno, pero... una es muy difícil, pero te voy a decir lo principal. Sí. Una, olvídate del despacho. CFE no puede despachar y como dice, las máquinas no van a dar. Esto es como si tu niño tiene 4 años y me dice, me voy a ir de casa. Pues sabes que no se puede ir de casa porque no alcanza la puerta, ¿no? Ya cuando alcanza la puerta te puedes empezar a preocupar, pero ahorita no pueden despachar así. Esa sería la primera, ¿no? La segunda, que creo que es básica, pues es que reconocer que los autoabastos es una simulación burda, ¿no? Porque por $1 o he visto contratos hasta de a peso, todo el del dólar, pues se sentía uno más internacional, pero ¿cómo vas a hacer, no comprar decenas de millones de pesos de energía o cientos de millones de pesos, no pagar el porteo, ¿no? Basado en un contrato, o sea, y ahorita te platico algo, aprovechando que hay una mujer, que eres mujer, de lo que sucedió. Entonces, y además, todavía peor, esos que están en autoabastos se tienen que ir a la LIE, ¿no? Al MEM, a crear un verdadero mercado eléctrico. El mercado eléctrico no ha levantado, ¿por qué? Pues porque es mejor quedarte con el sistema transitorio antiguo. Pues así no va a despegar jamás la reforma energética, ¿no? Y tercero, dejarnos de legalidades, ¿no? Hace poco en la Universidad Autónoma de Baja California, en la Facultad de Derecho, dimos una plática sobre este tema y había una abogada que pues, obviamente trabaja para un generador grande que hay ahí y decía, es que es la ley, es que es la ley, es que es la ley, ¿no? Y despacho independiente, ¿no? Entonces le digo, mire, pues qué bueno, aprovechando que marzo es el mes de la mujer y que usted es mujer, ¿no? Le sobra tiempo a su despacho porque los quiero contratar, ¿no? Para ampararnos como los hombres contra todas las leyes de protección a la mujer, porque el artículo 4 de la Constitución nos garantiza igualdad de derechos. Digo, a mí me parece una locura, pero el análisis constitucional es, las leyes son anticonstitucionales y a nadie se le ocurre decir que es anticonstitucional. Entonces, defender ese tipo de contratos, que se me hace todavía peor que tratar de defender igualdad entre hombre y la mejor, pero eso es lo que yo buscaría, ¿no? Uh-huh. Sí, hay una pregunta de David González, gracias, ¿no? El retardo en los acuerdos legales en este tema tiene algo que ver con el retardo que haya aplicado el 100% de revisión. Bueno, pues sí tiene que ver, ¿no? Porque están deteniendo todo, ¿no? No es la prioridad el sacar el nuevo código de red, pero una vez que se publique, viene otra sesión de preguntas, de respuestas, luego lo vuelve a analizar la CRE, lo pasa al pleno y de ahí, si lo aprueba, se va al diario oficial, ¿no? Entonces, de aquí a que esto suceda para como están los tiempos, pues esto no va a suceder, yo no creo que llegue a suceder este año, ¿no? Entonces, el cambio vendrá y los cambios también tienen un espacio en el tiempo, ¿no? Por lo menos en los de el cambio que les comento de media tensión, se dan otros 3 años a los centros de media tensión para cumplir con las variables nuevas que se les pide. Entonces, para todo efecto práctico, lo que funciona es la ley actual, ¿no?